Si alguien la toma, por favor, ahí, como decían antes, no, donate a beer. Si alguien hace esta práctica, ¿cómo la empresa puede protegerse del mal uso de este equipo de cómputo? Obviamente ahorita, hasta nuestro conocimiento, lo más que se puede hacer es bajo cláusulas de contrato, decir, si yo te asigno un equipo de cómputo, el equipo está destinado para tal y tal y tal. Pero algo tan específico, o sea, ¿cómo realmente la empresa puede protegerse desde un punto de vista legal para evitar este tipo de cuestiones? Porque hay empresas aquí en México, bueno, aquí en el estado, que pueden tener hasta 1000 equipos de cómputo, pues distribuidos en el estado. Entonces eso ya es una granja de minación de datos que a lo mejor nos estamos desviando de un poquito del tema, pero creo que está dentro de lo mismo porque es un tema de ciberseguridad, que estás haciendo un mal uso de un recurso, no de un bien. Pero la empresa, ¿cómo pudiera protegerse? Y en caso de que se diera este escenario, ¿cómo pudiera acudir ante la autoridad? O sea, el empresario diría, oye, ya me hackearon y no me dieron ni para una cerveza, no le donaron ni una cerveza al empresario. Mira, fíjate, lo primero, como bien señalas, una empresa tiene que definir y tiene que establecer por escrito qué pueden hacer o cuáles son las actividades de todo su personal, ¿no? Una persona pues se integra a una empresa para cumplir con ciertas actividades, entonces pues la empresa le tiene que especificar. Obviamente eso se materializa a través del contrato individual del trabajo o de su contrato de prestación de servicios profesionales, y se deben de establecer las consecuencias en caso de su incumplimiento, ¿no? Vamos a tener consecuencias que pudieran caer en sede de carácter laboral, es decir, porque puede actualizar una causal de rescisión en materia laboral, y entonces pues se pudiera separar de forma legal al trabajador sin responsabilidad para la empresa. La segunda sería analizar si esa conducta actualiza un delito en términos del Código Penal de la entidad federativa correspondiente. Pero yo te voy a hablar de otro tema que es incluso uno de los temas que también son cero explorados y que se constituyen como una respuesta ante el rezago y lo lento de los procedimientos de carácter penal. Y te estoy hablando del derecho de daños. El derecho de daños es un derecho que incluso ni siquiera es nuevo, pero tiene poco desarrollo judicial en nuestro país. Pero incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que este derecho puede ser la respuesta ante la ineficiencia del derecho penal en nuestro país. O sea, imagínate ya para que el máximo tribunal judicial de nuestro país diga, mira, el derecho penal no está funcionando, y creo que por todos los casos que hemos visto en nuestro país en los últimos años, vemos que efectivamente tenemos problemas muy graves en materia de procuración de justicia penal. Entonces la Suprema Corte dice, a ver, aquí tenemos un nuevo derecho que es una vía de carácter civil. ¿En qué se sustenta este derecho, Miguel y Cristian? Se sustenta en la obligación que tiene absolutamente toda persona de no causar un daño o un perjuicio a alguien. Es decir, pues tú tienes la obligación de tener un cierto comportamiento que no dañe a otro, ¿no? Y es un deber genérico que tenemos todos los individuos de la sociedad. Entonces, una de las respuestas para que una persona, incluso puede ser una persona física, pero para que una empresa pueda demandar un daño a una persona y que se le pague, como tú dices, oye, pues mínimo dame págame los daños, ¿no? O los perjuicios, podría ser este derecho. Y esta vía es la vía de responsabilidad civil. Y hay dos tipos de responsabilidad civil: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La contractual es cuando tenemos un contrato y en el contrato dice, a ver, Miguel, tú tienes la obligación de utilizar el equipo de cómputo para hacer estas actividades y tienes prohibido A, B, C, D y E hacer minería de criptomonedas. Y Miguel dice, pues yo la voy a hacer. Ah, bueno, entonces estás incumpliendo ese contrato, ¿no? Ese acuerdo entre la empresa y tú como persona. Esa es la responsabilidad civil contractual. Si tú incumples ese contrato, entonces la empresa podría demandar. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad civil extracontractual? Es simplemente cuando no hay contrato. Y es este deber genérico que te acabo de señalar. Todos tenemos la obligación de no dañar a nadie.
Y si lo dañamos, tenemos que pagar por ese daño, ¿no? E incluso, pues también pagar por los perjuicios que podamos ocasionar. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que es una de las soluciones que es necesario desarrollar en nuestro país para también poner un orden. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden estar absorbiendo todos los daños que se les generan derivado del uso inadecuado de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Tenemos muchos retos, pero debemos de comenzar a identificar cuáles son las vías legales que nos pueden servir. En el caso de Estados Unidos, que su sistema de justicia penal pues es bueno, es sólido, tú ves el apartado de comunicación social de sus casos, pero esos cuates se extraen delincuentes cibernéticos, pero como si se cambiaran de camisa. O sea, es literalmente el enforcement interno e internacional que tienen de combate en materia de delincuencia cibernética. Pero aunado a ello, ellos tienen un derecho de daños muy sólido, ¿no? Es cuando esos casos que escuchábamos de una persona demandó a otra porque el café estaba muy caliente y no le avisó que el café estaba caliente, ¿no? De ese tipo de casos muy exóticos. Pues bien, ese tipo de casos están sustentados precisamente en el derecho de daños, en el derecho de la responsabilidad civil. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que sería una de las soluciones que las empresas podrían estar en aptitud para demandarle a una persona el pago de los daños correspondientes. Muy bien, no, pues muchas gracias. Y ampliando ahí el tema de Estados Unidos, hace unos años fue un tema bastante curioso, como dices. Hubo un programador en una empresa que pues ya tenía algo de tiempo, que hizo un programa para que hiciera su trabajo. Y esta persona literal tenía años sin trabajar. Descubrieron que tenía un programa para hacer su trabajo y la empresa lo corrió. Pero el trabajo lo hacía bien. Entonces ahí te preguntas, ¿lo corro o lo haciendo? Así es. Jonathan, pues buscando cerrar, siempre nos gusta dar un tip, dar una recomendación o dar un mensaje pues hacia todos los que visitan este canal. Te digo, te la ponemos un poquito difícil a ti porque es hablarle a la persona, como decías tú, al ciudadano, al usuario, y también a la empresa, al empresario o al de una organización. ¿Qué le recomendarías a ambos que es imprescindible tocar y ver hacia el lado de los ciberdelitos, de los ciberataques y este mundo ya hiperconectado que sí o sí debemos voltear hacia la ciberseguridad? ¿Qué dirías, empresario, ciudadano o usuario? Mínimamente haz esto. ¿Qué tip le recomendarías? Mira, por el estado de las cosas y la situación en la que se encuentra nuestro país, el escenario, el contexto que tenemos, la recomendación es: debemos de generar resiliencia, debemos de prepararnos, o sea, debemos de pensar que estamos a nada de que nos pase, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque lamentablemente, creo que es un tema que ampliamente se señala, pero hasta que no te pases cuando pones atención, ¿no? Pero nosotros tenemos que reducir nuestros riesgos, tenemos que tener unos hábitos muy sólidos en materia de seguridad de la información. Obviamente la seguridad, en el caso de las empresas cuesta, pero es realmente una inversión, porque hoy en día la ciberseguridad para las empresas es un habilitador para que puedan competir, para que puedan permanecer en el mercado. Ya estamos observando casos en donde empresas utilizan la tecnología para dañar a sus competidores de una forma anticompetitiva. Entonces, el escenario de competencia se vuelve mucho más turbulento. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer para la empresa es: o me cuido o soy víctima, y en una de esas mi negocio hasta se puede ir en picada. Entonces, ¿qué tan importante para ti es tu negocio? ¿No? Y en ese grado de importancia, pues van a ser los esfuerzos que tú despliegues en la implementación de controles en materia de ciberseguridad. En el caso de nosotros como usuarios, creo que hablamos quizás en ocasiones pues mucho del tema o identificamos las prácticas más sencillas, pero yo creo que una realidad es que aun y cuando el tema circula a nivel nacional o en todos los círculos sociales, no implementamos las medidas.
¿no? Y entonces desde cambiaste tu contraseña, no, tienes el doble factor de autenticación, no lo tengo, no. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de lo que nos puede pasar con un mal uso de nuestra información, o sea, si nosotros no generamos realmente esa conciencia, vamos a estar en peligro. Y hoy en día, fíjate, con todo lo que está pasando, la tecnología no solamente es para cuidarnos, es un gran aliado, pues para evitar o reducir que se cometa algún delito en contra de nosotros. Hoy en día la tecnología pues va a ser el gran aliado para los temas de seguridad personal y pues también en los temas de justicia. Entonces mi comentario iría en este sentido. Si nosotros no nos cuidamos, para que alguien externo lo haga, y eso lo digo con una seriedad y con la responsabilidad que ello implica, pero el estado que guardamos allá afuera para pedir que una autoridad intervenga por nuestra seguridad es algo muy difícil y es algo muy complejo, que de verdad, si nosotros pudiéramos conocer qué es lo que está pasando allá afuera con el caso de nuestras autoridades, lo pensaríamos dos veces y adoptaríamos los controles mínimos en materia de seguridad, ¿no? Como los más básicos, contraseñas robustas, doble factor de autenticación, actualizar nuestros equipos, no prestarlos, no introducir dispositivos externos de desconocidos, etcétera. Y también, pues ser un poquito más responsables en cuanto a nuestra privacidad, porque tenemos una cultura social de divulgación que eso nos pone en el centro de los delincuentes, ¿no? Entonces el delincuente muy fácilmente puede hacer un perfilamiento de nosotros y entonces pues pretender hacernos un daño. Entonces pues la responsabilidad empieza en nosotros, y si nosotros conocemos de un tema, creo que estamos obligados a tratar de permear y de compartir o de obligar a todo el círculo que está a nuestro alrededor, ¿no? Porque es un tema de responsabilidad ciudadana que tenemos, ¿no? Tanto con la ciudadanía como con nuestra familia. Eso es lo que podría yo expresarles, Cristian. Muchísimas gracias, Jonathan. Yo creo que muy claro, coincidimos totalmente contigo. Ya la ciberseguridad, ya todo el tema alrededor de cómo proteger incluso nuestra higiene digital, ya es un tema cultural, incluso sociocultural. Entonces coincidimos contigo. Te agradecemos mucho este tiempo de andar por acá en el canal, Jonathan. Estamos seguros que el tema va a dar para mucho. De seguro nos vamos a volver a encontrar en otro episodio. Y ¿dónde encuentran a Jonathan? ¿Dónde te encuentra alguien que quiera contactarte, que quiera ver algún servicio contigo, Jonathan, o un colega más, así como nos conocimos nosotros, Jonathan, que quisiera compartir algún tema contigo? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde consiguen tu libro? Ok, sí, mira, tengo mi sitio en internet, que es mi nombre completo, es Jonathan, Jonathan, jonathanlopeztorres.org, y mi correo es contacto@jonathanlopeztorres.org. También me encuentro en Twitter y también me encuentro en LinkedIn. En Twitter estoy como Jonathan Lpez de López, Lpez TOR. Y mi libro lo pueden encontrar para comprar directamente en la plataforma en línea de la editorial Tirant-Loblanche, en su página de internet. Y cualquier cosa, con muchísima confianza y con todo gusto, estoy a sus órdenes. Me ha encantado estar con ustedes y espero que pueda contribuir, aunque sea un poco, en la difusión y en la protección, pues al final de cuentas, de todos nosotros, porque pues en el centro de todo pues estamos las personas, las familias, y obviamente por todo lo que trabajamos y por todo lo que luchamos, y que es necesario e imprescindible proteger. Así es, Jonathan, y como lo dice el canal, pues porque todos somos vulnerables. Te mando un fuerte abrazo y un saludo, y seguimos